Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. No, nada de qué.
Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles a Fernando Flores, representante de Septodont. Muy buenos días, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias, Diana. Igualmente, buenos días para ti y para todos los que nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana. Bienvenidos sean todos los idontonautas y septodontistas que nos acompañan el día de hoy, tanto por la plataforma de inteligencia dental como por las redes sociales de Facebook y YouTube. El webinar que les presentaremos en unos momentos más es patrocinado por nuestros queridos amigos de COA Internacional y de Septodont. Es para mí un gusto presentarles al doctor César Paul Gómez Franco, quien en unos minutos más nos estará impartiendo el tema La intimidad del dolor y el paciente, reto del dentista. El currículum del doctor Paul Franco es amplio, sin embargo, voy a permitirme leer los puntos más relevantes, entre los que destacan los siguientes. Es técnico en prótesis dental por la Universidad de Guadalajara. Asimismo es cirujano dentista por la misma universidad y tiene una especialidad en periodoncia también por la Universidad de Guadalajara. Es fellow en la Universidad Texas A&M, Baylor College of Dentistry. Asimismo ha sido autor de artículos publicados a nivel nacional, especialmente en la Revista Mexicana de Periodontología. Es miembro de diversas instituciones de educación continua y apoyo académico, como por ejemplo la Asociación Mexicana de Periodontología, la Academia de Osteointegración en los Estados Unidos, el International Team for Implantology, el Colegio de Periodoncistas Universitarios de Jalisco y el Colegio de Odontólogos Universitarios de Jalisco. Igualmente es conferencista a nivel tanto nacional como internacional y funge también como especialista clínico en COA Internacional. Sin más, cedo los micrófonos al doctor Franco para dar inicio a la conferencia de esta mañana. Doctor Paul, dejo a nuestra querida audiencia contigo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Fer, y muchísimas gracias a Inteligencia Dental, a COA Internacional, que hace posible que esto suceda. Y pues sí, como bien lo mencionaste, es un tema bastante interesante, es un tema muy, muy bueno porque toma una perspectiva que muchas veces nosotros como dentistas la damos por hecho. Damos por hecho que esto no sucede o incluso creemos que se vuelve algo cultural, que ya tiene que suceder porque sí. Y es esto, ¿no? Lo que tiene intimidad entre entre el paciente y el dentista, entre el paciente y lo que él espera, y entre el paciente y el tratamiento, que es justamente el dolor. Es por eso que a todos los que están presentes en este webinar, vamos a estar hablando del dolor, pero vamos a estar hablando del dolor desde esta perspectiva del paciente, desde cómo nosotros tener la seguridad y tener la confianza de que nuestro paciente va a poder tener un excelente manejo del dolor y que nosotros, como prestadores de ese servicio, como profesionales de la salud, vamos también a tener la confianza y vamos a tener la seguridad de que los recursos que están a nuestro alcance para lograr un excelente manejo del dolor van a funcionar. Y también ser predecibles. Creo que es una palabra que nosotros debemos estar incluyendo mucho en nuestro lenguaje odontológico, que es la predictibilidad. Poder ser lo más predecibles posible sobre absolutamente todo lo que hagamos. Y pues bien, vamos comenzando este tema, y quiero comenzar el tema con esta definición, con la definición de ansiedad. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de que a los pacientes debemos de prestarles mayor atención. Al paciente tenemos que decirle, tenemos que hablarle, al paciente tenemos que informarlo, pero también hay ciertas maneras de informarlos. Y eso lo vamos a ver en un momento, porque también hay publicaciones
que hablan de ello. ¿Qué tanto decirle a un paciente y qué tanta información es buena para justamente superar la ansiedad? La ansiedad es algo que ataca absolutamente todas las personas. Creo que nadie nos libramos de esto, pero específicamente un paciente dental llega a sufrir grados de ansiedad bastante elevados, grados de ansiedad que sí superan incluso el raciocinio del paciente, que lo vuelven inestable, que lo vuelven alguien que deja consultas, que lo vuelven alguien que interrumpe consultas o que simplemente está cuestionando al dentista. Pero el paciente no lo está haciendo por maldad, lo está haciendo gracias a que este estado en el que se encuentra lo acorrala. Si vemos la definición, la ansiedad es un estado de agitación, una inquietud, una angustia. Y ojo, vean esto, angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, pero hay estudios que incluso detectan que los pacientes con periodontitis crónica de grados moderado o avanzado, pues sufren grados de ansiedad porque se sienten enfermos. Y entonces tratan de acudir al consultorio dental, que de por sí ya es un territorio amenazante para el paciente, y entonces aumenta sus niveles de ansiedad. Y esto lo tenemos que manejar perfectamente. Y la ansiedad es algo que está documentado, es algo que lo sabemos desde hace mucho. Esta revisión a mí me parece muy importante, una revisión publicada en el 2015 que hace una historia justamente de la ansiedad. Platica de cómo la ansiedad ha sido manejada por las personas, cómo la ansiedad ha sido manejada por los profesionales y cómo se ha ido cambiando esta perspectiva de la ansiedad. Cosas que sabemos y gracias a este artículo lo reforzamos. La ansiedad pues ha acompañado a la humanidad por siempre. Desde que la humanidad existe, tenemos niveles de ansiedad. Ha sido descrita de varias maneras. La ansiedad ha sido descrita como una enfermedad psicótica, ha sido descrita como una condición de las personas e incluso ha sido descrita como una característica de las personas. Esta persona es un poco ansiosa. Entonces, el mismo término puede jugar en las personas de distinta manera. Esto vuelve importante a que conozcamos mucho al paciente. La ansiedad no va a respetar edad, no va a respetar género, ni va a respetar época. Muy importante conocer eso. Y es muy difícil de manejar cuando no lo conocemos o cuando lo ignoramos. Cuando vemos que un paciente simplemente le decimos, es que estás nervioso. Yo lo cambiaría por, estás ansioso. Estás en un proceso de ansiedad que debemos de manejar. Y desde luego que tenemos herramientas extraordinarias para manejar los procesos de ansiedad en los pacientes y eso es a lo que nos vamos a enfocar hoy. ¿Por qué? Porque quiero que vean también otro estudio en el cual es un estudio súper sencillo, ¿eh? Déjenme les digo, es un estudio muy, muy simple que lo único que hicieron fue una entrevista, entrevistaron a pacientes saliendo de consultorios dentales y la única pregunta que les hicieron es, por favor, dime, ¿qué es lo que tú consideras como ideal o como clave para poder decir que tu doctor es bueno, que tu dentista es bueno? Esa fue la única pregunta. Por favor, dinos qué consideras como punto clave para decir que tu dentista es bueno. Y entonces, bueno, surgieron muchas. Les voy a poner las 6 más importantes. Que van, fíjense muy bien cómo están pues jerarquizadas estas opiniones de los pacientes, porque todos tienen relación con un poquito de la ansiedad que sufre el paciente dentro del consultorio. El sexto, que el dentista escuche al paciente, que le deje preguntar, que haya interacción entre el dentista y el paciente, algo vital que debemos de tener dentro del consultorio. La quinta, simplemente decir, pues es que el doctor me hizo una revisión muy, muy completa. Hizo una revisión en donde encontró cosas que yo no sabía que tenía. Encontró cosas que
nadie me había dicho que yo tenía, o incluso me dijo algo que ni me había dado cuenta. Por ejemplo, los torus. Pacientes que tienen torus, yo siempre se los digo. Mira, tienes aquí unas bolitas, aquí así, 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 así. Son completamente normales. Estamos en una variación de lo fisiológico, de lo normal. No te asustes. Porque después el paciente se las descubre él solo y actualmente cualquier bola creemos que ya es una neoplasia, que ya es cáncer, que ya es algo. Y eso también maneja la ansiedad de los pacientes. Que seamos rápidos a hacer los tratamientos, que duren menos tiempo dentro del consultorio. También manejar ansiedad. No quieren estar mucho tiempo dentro del consultorio. Ser amable. Perdón. Ser amable, pero creo que, bueno, lo de ser amable, hagamos lo que hagamos, pues tenemos que ser amables, ¿no? Y cuidadosos. Que no los lastimen. El paciente ya involucra aquí un tercero, involucra la cuestión dolorosa. Y desde luego, el primero, el que la mayoría de los pacientes decía, necesito una inyección sin dolor. No quiero que me duela el piquete. No quiero que el doctor, perdón, cuando me esté anestesiando, no quiero que me duela. No quiero que esa aguja pues me vaya a dañar y todo esto pues es cuestión dolorosa. Este es el tercero en discordia que entra en el consultorio. El paciente viene ansioso, el paciente ya viene en un estado temeroso, el paciente ya viene incluso predispuesto por todas las opiniones que puede o no estar escuchando sobre el tratamiento que le vayan a hacer. Y aparte, pues no quiere que le duela. Entonces imagínense el escenario en donde nosotros nos encontramos dentro del consultorio como profesionales, y esto lo debemos de manejar con los pacientes. Pero para esto, pues nosotros tenemos toda la información que le podemos dar a los pacientes, ¿no? Tratamos siempre de mantenerlos al tanto, de decirles, mira, no sucede nada, hay cuestiones dolorosas, hay cuestiones que no son tan dolorosas, etcétera. ¿Nos creerá el paciente? Eso no lo sabemos. Hay estudios que puedan determinar si eso funciona. Sí, sí los hay. Justamente este estudio se lo hicieron a pacientes en donde les mostraban videos de extracciones de tercer molar. Videos de extracciones de tercer molar en donde pues el paciente estaba completamente informado de cómo era la cirugía. Y ellos sacaron una conclusión muy interesante. Ellos decían, sí, efectivamente, el mostrarle videos de los procedimientos quirúrgicos, de mostrarle imágenes o videos de lo que vamos a hacer, tranquiliza un poco al paciente, sí maneja un poco la ansiedad. Sin embargo, algo muy importante que este artículo nos dice es que siempre debe estar acompañado de la información del profesional. No solamente mostrar un video y decir, ah, mira, es que esto es lo que se hace y listo. No, debemos nosotros de dar la información porque hay que personalizarla. Sabemos que no todos los casos son iguales y entonces el paciente cree que lo que vio en el video es exactamente lo que se le va a hacer, cuando muchas veces no es lo que se hace. Entonces, el manejo de la ansiedad tiene mucho que ver desde el inicio de la consulta. Desde el inicio, porque no lo vamos a hacer cuando ya estamos a la mitad del tratamiento. Lo tenemos que hacer desde antes de la consulta. Entonces, podemos estar mostrando la información, podemos estarle diciendo qué es lo que nosotros utilizamos, podemos tener entornos bastante tranquilos en el consultorio, pero tenemos una de las mejores herramientas que pues dejamos un poco desapercibidas, y esa es la anestesia. La anestesia para nosotros es algo muy importante para hacer el manejo de la ansiedad. Pudiera parecer algo loco, pudiera parecer algo extraño, pero créanme que la anestesia como herramienta para manejar la ansiedad de los pacientes es extraordinario. ¿Por qué? Porque lo que hacemos
es darle tranquilidad al paciente. De la siguiente manera, nosotros tratamos de hacer un bloqueo en lo que es el impulso nervioso, ¿no? Sabemos que estos estímulos viajan a través de las neuronas, perdón, viajan a través de las neuronas y lo que hacen es comenzar a pasar un estímulo que va a llegar al sistema nervioso central. Y sistema nervioso central va a dar ciertas reacciones. Una de las más peligrosas que nosotros tenemos en el consultorio es esta. Es el arco reflejo. Y el arco reflejo, al ser una reacción no razonada, porque no llega a encéfalo, se queda en médula espinal, al ser no razonada, lo que hace es decirle al cuerpo, por favor, huye. Huye y quita la cabeza, mueve, agarra al doctor, haz ese tipo de reacciones que no son razonadas por el paciente. No es que el paciente quiera quitar la cabeza, arriesgarse a que se pueda dañar, a que se pueda lastimar. No, es el mismo sistema nervioso lo que se lo dice. Pero cuando nosotros utilizamos anestesia, cuando nosotros ya bloqueamos ese estímulo, el paciente comienza a tranquilizarse, porque sabe que en ese momento ya todo se va a encontrar bien. Ya no va a haber dolor, que es lo que más le interesa al paciente, que es lo que siempre está en preocupación de los pacientes, el dolor. En el momento que lo bloqueamos, entonces todo se tranquiliza. ¿Qué herramientas tenemos? Herramientas muy importantes en donde nosotros podemos participar son simplemente las anestesias. ¿Las anestesias le van a dar tranquilidad al paciente? Sí, créanme, sí se le da tranquilidad al paciente. Una tranquilidad, a mí me gusta mucho mencionárselos a los pacientes, muy parecida a lo que es, pues, un spa. Tal cual, que digamos, nos ponemos en ese ambiente, muchos consultorios musicalizamos, muchos doctores, perdón, musicalizamos el consultorio para dar también esa tranquilidad. Si esto, junto con nuestra anestesia, que tenga ciertas características, hacemos entonces un entorno perfecto para que el paciente disminuya sus niveles de ansiedad, el tratamiento sea mucho más tranquilo, la experiencia del paciente sea mucho mejor, con un producto tan sencillo como la anestesia. Y algo tan pequeño y algo tan común en los consultorios es nuestra herramienta más poderosa para manejar los procesos ansiosos de los pacientes. ¿Por qué? Ahí les va. Vamos a analizar las diferencias entre las anestesias. Ahora sí, metiéndonos un poco en la ciencia del anestésico. Vamos viendo tres aspectos fundamentales de los anestésicos, que es el comienzo. A partir de que tú anestesias al paciente, ¿en cuánto tiempo el paciente va a tener esta sensación de anestesia? Después, ¿cuánto le va a durar? Y por último, su vida media, que es cuánto tiempo dura activo en el sistema, ya como fármaco. ¿Cuánto tiempo va a durar activo? En el comienzo, algo importantísimo para la ansiedad es, en el momento que yo anestesio, que el paciente sepa que el efecto se logró. Vamos a verlo de izquierda a derecha. Lo que es el gris más fuerte es lidocaína, el rojo es mepivacaína y el gris más claro es articaína. Vamos a ver el comienzo. En el comienzo, la anestesia más lenta y curiosamente la más usada es la lidocaína. La lidocaína tiene un tiempo de comienzo de 10 minutos. Estamos hablando de pues bastante tiempo. Estamos hablando de 10 minutos en donde prácticamente pues pueden tomarse un café con el paciente mientras él comienza a sentirse anestesiado y estar platicando y todo. Pero lo que sucede realmente cuando estamos utilizando anestésicos que tienen un tiempo de comienzo tan elevado es que le preguntamos al paciente, ¿ya sientes anestesiado? ¿Ya sientes el labio pues como si fuera de plástico? ¿Ya sientes el sitio donde puse pues como extraño, como hormigueo?
Y el paciente dice, no. Automáticamente, el paciente comienza a sugestionarse y a decir, si el doctor me está preguntando si ya siento algo, es porque debería yo sentir algo. Y comienza a preocuparse. Y la ansiedad no la estamos controlando. Son 10 minutos en donde el paciente ya después de esos 10 minutos va a comenzar a sentir una anestesia, probablemente no tan profunda, y comienza entonces esta cuestión que lo hemos vivido, estoy seguro, donde el paciente nos dice, es que sí siento, pero no mucho. No sé por qué, pero no siento mucho. Y entonces nosotros nos preocupamos y decimos, pues voy a poner otro cartucho. Y después viene un tercer cartucho. En promedio, esos son los cartuchos que los usuarios de lidocaína usan en sus pacientes. Por la profundidad de la anestesia no se logra tanto. Y entonces el paciente termina diciendo, pues recibí 3 o recibí 4 piquetes y la verdad no era lo que esperaba, etcétera, y comienzan estos problemas. Vámonos a mepivacaína. Mepivacaína, una anestesia que definitivamente también tiene muy buena penetración entre los dentistas, muy usada entre los dentistas, particularmente aquí en México. Bueno, es una anestesia muy popular. Scandonest es una anestesia que incluso ya se solicita por su nombre, no tanto por la sal, ¿no? No van a los distribuidores a decirles, dame mepivacaína, prácticamente van y les dicen, dame Scandonest. Y es muy usada y es bastante favorable porque estamos viendo que un comienzo aquí es de 5 minutos, la mitad del tiempo de lidocaína, con una capacidad de anestesia muy similar a la de lidocaína, pero un poco más profunda. Pero 5 minutos, son buenos. Pero si nos vamos a la excelencia en la anestesia, nos tenemos que ir y tenemos que hablar de articaína. El tercer rubro de estas gráficas que en el comienzo pudiera parecer que no se ve, como si se me hubiera olvidado colocarla, pero no se me olvidó. Lo que pasa, lo que sucede ahí es que la articaína tiene un tiempo de comienzo de 1 minuto. Es muy poco el tiempo que da para que el paciente ya comience a sentirse anestesiado, para que el paciente diga, sí, ya empecé a sentir. Y eso es fantástico en el consultorio para manejar la ansiedad. Tu paciente está ansioso, lo que tienes que hacer es anestesiar con articaína, porque el paciente automáticamente dice, ya, me siento anestesiado. El paciente dice, fantástico, ya vamos a comenzar a trabajar y lo que él me mencionó va a suceder, de que no voy a tener nada de dolor durante el tratamiento, de que sí se va a sentir, porque se siente la presión, se siente cuando nosotros cortamos, quitamos, ponemos, jalamos, hacemos, todo eso el paciente lo siente, pero nada le duele. Y el paciente te cree. Y entonces creas un enlace con el paciente muy bueno, solamente con la anestesia. Lo creas porque el paciente acaba de ver que cuando tú anestesias, en 1 minuto, la reacción ya está, con excelente profundidad, una muy buena profundidad. Y vámonos al segundo, que es la anestesia pulpar. ¿Cuánto tiempo dura? Fíjense, la articaína nos va a dar 120 minutos bastante buenos para poder lograr cualquier tratamiento, para cualquier procedimientos medianamente complejos, donde necesitemos un muy buen tiempo de anestesia. Y esto también al paciente le va a manejar su ansiedad, porque muchas veces, bueno, ya se describió mi currículum, soy periodoncista, y bueno, dentro de la cirugía periodontal, a mí me encanta que muchas veces termino una colocación de implantes y el paciente sigue anestesiado. Y el paciente se va a casa anestesiado, donde yo ahí le advierto completamente que pues tome un analgésico en su casa porque va a bajar el efecto del anestésico
y es probable que haya algo de dolor. Tampoco no le mentimos a los pacientes. Pero que me dé tiempo de que toda la parte de la consulta, todas las indicaciones, el paciente siga anestesiado, es fantástico. Es una experiencia que personalmente la he vivido, es una experiencia que recomiendo mucho a todos los colegas odontólogos que nos están escuchando. De verdad, utilizar articaína para poder tener este tipo de resultados y para poder controlar a los pacientes y que no salgan ansiosos. Muchas veces terminamos el tratamiento, estamos dando indicaciones y el paciente dice, ya me está doliendo. Y ahí empieza la preocupación del paciente de sí, todo muy padre durante el tratamiento, pero ahorita ya me está doliendo. Y vámonos lo último, vida media. La vida media es simplemente cuánto tiempo necesita un fármaco, en este caso, cuánto tiempo necesita el anestésico para comenzarse a depurar en un 50%. Articaína necesita media hora. Media hora y fíjense en la gráfica contra 95 minutos, contra 110 minutos que necesitan las otras dos sales anestésicas, pues articaína comienza a ser el anestésico más seguro, porque es el que se va a metabolizar directamente en sangre. Se va a metabolizar en sangre. Y otra cosa también del por qué tenemos esta velocidad en la articaína. ¿Por qué comienza tan rápido la articaína? ¿Qué tiene de especial? No es tan complicado, es simplemente en dónde se encuentra dentro de la tabla del pH. Nos vamos a dar cuenta que el anestésico, entre más ácido sea, más lento va a ser. Todos son ácidos, mucho ojo aquí. Todos los anestésicos son ácidos, simplemente entre menos ácido sea, este va a ser más rápido, porque necesitamos que el anestésico se neutralice dentro del cuerpo, que llegue al pH de 7 para que pueda comenzar su función. Y como vemos ahí, articaína está más cerca de ese 7, comparado contra lidocaína, que es la más lenta, o contra mepivacaína, que se queda en segundo lugar. Por eso es la más rápida, porque tiene un pH muy, muy controlado. Estamos entre el 4 y el 4.5. Es un pH muy controlado dentro de su fabricación, por lo tanto, llega perfectamente al 7. Medicaín, siendo el anestésico que es articaína, Medicaín tiene una fabricación estrictamente controlada y por lo tanto se puede garantizar la efectividad, se puede garantizar la rapidez y se puede garantizar la seguridad y la profundidad de esta anestesia. Y bueno, si conocemos un poco sobre la articaína, nos vamos a sorprender porque su fabricación fue exclusivamente para el odontólogo. Fue exclusiva para el odontólogo. Nace esta anestesia y esta anestesia no pasa por el uso médico y después adaptarse al uso odontológico. Esta nació directamente para los dentistas, para nosotros los odontólogos. Y lo que hicieron ellos fue tomar lo mejor de los dos mundos que acabamos de ver ahí, el mundo éster y el mundo amida. Tomar lo mejor y crear una molécula que su centro va a ser amida, que es una molécula amida completamente, pero va a tener un radical éster. Este radical lo colocaron justamente ahí. Esta fue fabricada de la siguiente manera para poder ser metabolizada en plasma, para que no tenga la necesidad de llegar al hígado y que el hígado trabaje en 100% sobre el fármaco. Que el hígado haga un trabajo final simplemente para desbaratar la molécula, poderla enviar a riñón y que entonces sea expulsada del cuerpo. Pero el plasma se encarga de inactivar casi en su totalidad la anestesia por ese radical éster. Y el centro es amida porque desde luego la molécula completa es una molécula amida. Por eso la articaína la tenemos catalogada en las moléculas amida. Y vamos a ver cómo funciona. En el momento que nosotros vamos a anestesiar al paciente, la parte rosa que ustedes ven en la zona inferior izquierda,
es el tejido, ¿no? Es el tejido donde nosotros infiltramos. Entonces, nosotros infiltramos el anestésico y siempre va a ser en el modo inactivado. El anestésico entra como un fármaco inactivo. Recuerden que es una sustancia ácida, entonces es probable que sí, cuando anestesiamos y el paciente da un pequeño brinquito, lo que siente es la acidez del anestésico. Hay personas más susceptibles a esta sensación que otras. ¿Qué necesitamos? Que se neutralice. Una vez que se neutraliza, entonces el pH del anestésico cambia, se hace neutro y de pasar a un anestésico inactivo comienza a activarse. Esto sucede en el caso de Medicaid en un lapso de 1 minuto. Y entonces en 1 minuto el anestésico ya es capaz de penetrar la membrana celular de las neuronas, que es lo que estamos viendo ahí, es capaz de ya neutralizarse y entrar para poder anclarse a los receptores, estos receptores que van a hacer que el estímulo no suceda, que el estímulo no pase de neurona a neurona, que no se despolarice y se repolarice la membrana para poder transmitir este impulso nervioso. Por lo tanto, la sinapsis queda aquí completamente anulada. Queda anulada y el paciente aquí ya se encuentra anestesiado. Recuerden que esto es en 1 minuto cuando utilizamos Medicaid. En 1 minuto tu paciente baja sus niveles de ansiedad, en 1 minuto tu paciente va a estar mucho más tranquilo y en 1 minuto tu paciente comienza a sentirse en este ambiente de spa porque ya le pusimos la música, porque ya le dijimos qué es lo que íbamos a hacer. Recuerden que funciona poderle mostrar los tratamientos, pero con la información del profesional. No dejemos nada más las imágenes o los videos ahí crudos. Y entonces la anestesia viene a ser la cereza del pastel, viene a ser esto que le dice al paciente, ya vamos a comenzar, tranquilo, todo va a estar bien. Y el paciente lo acepta increíblemente. Una vez que ya comienza todo el proceso de la anestesia, desde luego el anestésico tiene que irse del sitio y se va por medio de difusión sanguínea. Por eso sabemos que tiene cierta duración. La sangre es quien se va a llevar. Ah, perdón por las pausas, pero sí tengo un poco de tos, entonces hago esas pequeñas pausas cuando me agarran los ataques de tos. Pero la sangre se lleva este anestésico y aquí es donde comienza a metabolizarse, aquí es donde comienza a inactivarse Medicaid, porque Medicaid ya cuando entra a plasma va a haber aquí un elemento que es la esterasa o la colinesterasa que se va a encargar de agarrar y detectar ese radical éster que tenía la molécula y le va a decir, yo te conozco y te puedo inactivar. Soy una enzima que se encarga de deshacerme de radicales y de elementos como tú. Lo agarra, ¡pum!, y lo inactiva. Y entonces ya no tenemos anestésico activo en el cuerpo. Ya no está el anestésico circulando en nuestro sistema de manera activa hasta que llegue al hígado y el hígado comience a procesarlo de poco en poco, que también le toma su tiempo. No, aquí no. Aquí, desde la sangre, comienza la inactivación. Después, desde luego, el proceso termina en el hígado. El hígado se va a encargar del resto de la molécula, se va a encargar de la parte amida, pero se va a encargar de moléculas ya inactivas, ya procesadas. El hígado lo trabaja mucho más rápido y entonces se va a riñones y de riñones sale del sistema. Y esto sucede en un proceso de media hora para poder inactivar el 50% de nuestro anestésico que inyectamos. Entonces, aquí es donde particularmente yo me di cuenta que estaba usando y que a diario uso una de las herramientas más poderosas que tenemos para manejar la ansiedad y no solo el dolor, la ansiedad del paciente. Lograr esa lealtad del paciente y esa recomendación que es fantástica cuando dicen, ve con ese doctor porque es fabuloso,
ve con ese doctor porque no te duele, ve con ese doctor porque la verdad no es como los consultorios dentales regulares. No es la silla de tortura que a veces los pacientes nos dicen, ¿no? De, ya me voy a sentar en la silla de la tortura. No. Aquí llegan a relajarse y aquí llegan para resolver un problema que tienen y se va a hacer de la mejor manera. Y entonces, si hacemos una pequeña comparación, desde luego lo tenemos que comparar con lidocaína. No por otra cosa, no por menospreciar la lidocaína, sino porque lo tenemos que comparar con la amida por excelencia. Una molécula amida 100%. Y si comparamos el tipo de metabolismo que tienen estas dos moléculas, nos vamos a dar cuenta que la lidocaína, al ser una amida por excelencia, va a ser procesada 100% en el hígado. Va a tener un procesamiento que el hígado se va a encargar completamente de eso. Lo cual, yo les dije, toma tiempo. Toma tiempo. Aproximadamente 95 minutos para procesar apenas el 50% de lo que está activo. Y van a pasar otros 95 para poder procesar otro 50% de lo que está activo. Y así sucesivamente. Sin embargo, en la articaína, la sangre se lleva mucho del trabajo. Y claro que mientras está en contacto con sangre, pues va a ser procesado. Y esto va a suceder siempre, siempre va a suceder. Y el resto, bueno, ya es un trabajo del hígado, pero el hígado ya dice, pues listo, me lo pasaron ya parcialmente procesado, mi proceso es mucho más rápido. Esto le toma media hora. Media hora para el 50% de lo que se encuentra activo. Otra media hora y otro 50% de lo que se encuentra activo en el cuerpo. Y analizando la molécula, las dos moléculas contienen un espacio aromático. Las dos tienen un anillo aromático, pero esto también tiene su porqué. Esto es para poder ser liposoluble, para poder traspasar la membrana celular. Recuerden esta bicapa fosfolipídica que es muy celosa, que no deja pasar cualquier cosa, tiene que ser compatible. Entre más compatible seas, entre el coeficiente de liposolubilidad sea más alto, pues va a ser mucho más fácil y en mayor cantidad lo que se va a poder ingresar al sistema y que sea efectivo para la anestesia. Entonces, articaína, que es la que se encuentra de abajo, tiene un anillo de tiofeno, el cual tiene un coeficiente de liposolubilidad de 17, el cual hace que sea mucho más potente. Si ustedes han utilizado Medicaína y se han preguntado, o sea, ¿por qué realmente? O sea, ¿qué tiene esta anestesia que no tienen las demás? Y yo veo que el paciente me dice, ¿esta sí me anestesió con ganas? Es esto, es su fabricación, es la creación de esta molécula que la hicieron perfecta para que el cuerpo la pueda aceptar. Lo suficientemente liposoluble para que tenga una profundidad adecuada, lo suficientemente efectiva en el pH, su pH controlado para que sea rápida, para que sea la más rápida. Y esta estructura amino-éster para que sea la anestesia más segura, porque se va a comenzar a procesar en sangre. Y entonces, conociendo Medicaín, seguramente ustedes han conocido esta anestesia, por lo menos su nombre en el mercado mexicano es Medicaín. Sí sé que tiene otros nombres en otros mercados, por decir algunos, Septanest, Septocaín, han tenido otros nombres, pero es exactamente la misma fabricación. Estamos ante una anestesia que tiene un 4% de articaína, es una concentración a un 4%, y va a tener dos presentaciones, uno a 100,000 y uno a 200,000. Esto no es de que una sea más fuerte que otra, es la concentración de epinefrina. 1 a 200,000 va a contener la mitad de epinefrina que la concentración normal, que es 1 a 100,000.
Estamos hablando de 0.009 miligramos de epinefrina por cartucho en 1 a 200,000. Es la mitad. La concentración normal es 0.18 miligramos de epinefrina por cartucho. Entonces, estamos ante dos presentaciones justamente para cuidar a estos pacientes diabéticos controlados, desde luego, hipertensos controlados, todos nuestros pacientes sistémicos que se encuentran controlados, en donde queremos la rapidez, queremos la seguridad, queremos la profundidad de la anestesia, queremos todas estas ventajas que nos da Medicaín, manejar ansiedad, manejar estrés, tener una experiencia agradable dentro del consultorio durante el tratamiento y post-tratamiento, pero queremos cuidar a nuestro paciente de la epinefrina, se encuentra 1 a 200,000. Es justamente el diferencial que tiene esta anestesia. Sabemos, bueno, el comienzo, estamos hablando de 1 minuto. ¿Cuántos miligramos de articaína tiene por cartucho? 72 miligramos y una dosis máxima para los adultos de 7 miligramos sobre kilogramo. ¿Es efectiva? ¿Es buena? Sí, y la ciencia lo dice. Estudios desde que se introdujo en el año 2000 la articaína en el continente americano, se comenzó desde luego a estudiar, ¿no? Stanley Malamed, uno de los autores pues, más importantes que tenemos en el mundo de la anestesia, pues se dedicó mucho a estudiar este anestésico. Y entonces, uno de esos estudios muy, muy buenos, que es el que les estoy mostrando, justamente uno que hizo una comparativa con la lidocaína, mepivacaína y prilocaína, pero no para saber si es mejor, simplemente para saber si es igual de segura y efectiva que esas anestesias. Él quería saber si la articaína podía compararse en seguridad y efectividad ante estas tres que en el ámbito ontológico ya se sabía que cubrían con estos requisitos. Y entonces, en 882 personas a las cuales involucró en este estudio, pues vio que era bastante efectivo. Y él mismo da esta conclusión. Él dice, para la articaína al 4% con epinefrina 1 a 100,000, que es su concentración, recuerden, la habitual, el tiempo de inicio de la anestesia y la duración de la misma fueron apropiadas para su uso clínico. Y esto es algo muy importante porque pudiéramos tener el anestésico más rápido, que iniciara en 1 minuto o menos, pero si el tiempo de anestesia me dura 15 minutos, híjole, para el uso clínico no sería tan efectivo. Sin embargo, aquí funciona muy bien. Su uso clínico es apto para el uso clínico porque la duración y el inicio de la anestesia son muy buenos. Y entonces menciona que son comparables con los ya observados en otros anestésicos, superior a unos como lo es con la lidocaína. Y la articaína pues se puede utilizar tanto en adultos como en niños. ¿Qué tan niños? Pues a partir de los 4 años de edad, ¿no? Es otro estudio comparativo con lidocaína que se hizo y se llega a esa conclusión. Vamos a terminar viendo esto para poder también darles oportunidad de las preguntas que puedan ustedes tener, viendo estos aspectos sobre Medicaín. ¿Qué pasa con su vasoconstrictor? ¿Qué pasa en el embarazo y la lactancia? El metabolismo, ya lo vimos, nada más recordar lo de la vida media. La epinefrina sabemos que es algo que nosotros utilizamos muchísimo en los anestésicos y le tenemos cierto respeto. Le tenemos cierto respeto porque sabemos incluso que el paciente la puede producir, es la adrenalina. Entonces, tener una alergia a la epinefrina es muy difícil, es muy, muy complicado. Esta se obtiene de la médula de la glándula suprarrenal de los animales, y entonces sabemos que es de origen pues, muy natural, un origen completamente natural. Si nosotros queremos saber si le podemos causar problemas al paciente, tenemos que saber no solamente que vamos a usar epinefrina, sino cómo reacciona este paciente a la epinefrina. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentamos la concentración de epinefrina
a una concentración de 150 a 200 picogramos por mililitro, o sea, el equivalente a 4 cartuchos con epinefrina, 1 a 100,000. Y ojo, esta es la concentración común en la mayoría de los anestésicos. Entonces vamos nosotros a desatar una reacción en el cuerpo, en donde el cuerpo se nos va a poner en un estado de alerta. Es igual a que así asustamos al paciente. Y entonces el paciente se siente agitado, se siente un poco extraño, se siente incómodo, porque entra en una dualidad. Sistema nervioso le dice, tranquilízate, no pasa nada, estás en un consultorio dental, pero orgánicamente el cuerpo dice, entra en estado de alerta por alguna razón. Y es cuando nuestro paciente comienza con ansiedad, comienza con este nerviosismo, comienza a decir, no me siento tan bien, me siento incómodo, y a veces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo pudo suceder esto? Cuando nos sucede con un solo cartucho y decimos, no, espera, es que no, necesito 4 para yo poder desatar algo similar, que recuerden, esto no se va a expresar igual en todos los pacientes, va a haber pacientes más susceptibles que otros, pero recuerden que el paciente coopera con un poquito de su adrenalina en el momento que está ansioso en el sillón y lo vamos a anestesiar. Nosotros le ponemos un poco de epinefrina, el paciente coopera con su adrenalina y comienza a tener esta incomodidad. No hay que preocuparnos, no hay que llegar a un grado de estrés, hay que sentar al paciente, hay que explicarle, esto es lo que sucede, tu cuerpo está reaccionando de esta manera, vamos a tranquilizarnos. Al final, yo sé que va a durar un buen rato el efecto de la anestesia, me quedo bastante tranquilo. Simplemente tranquilizar al paciente y seguir manejando su ansiedad. Ansiedad es la palabra central de esta plática. ¿Qué pasa con el embarazo y la lactancia? Lo que nos preocupa del embarazo y la lactancia es la toxicidad, la potencial toxicidad que pueda tener este fármaco ante el bebé o la madre. Nunca hay que olvidarnos de los dos, tanto del bebé como de la madre. Y desde luego que hay estudios, ¿no? Hay estudios en donde se hizo un perfil toxicológico de la articaína como anestésico local. Se utiliza Septanest, que es el equivalente o es exactamente lo mismo que Medicaín. Se utiliza para saber qué perfil toxicológico hay en 4 puntos. ¿Qué dosis se le va a poner? ¿Cuál es la toxicidad reproductiva que tiene? ¿Cuál es el potencial mutagénico que tiene este anestésico y cuál es la tolerancia local de la madre? En todos estos aspectos se vio que no hay daño toxicológico, que no hay cambios patomorfológicos, incluso en dosis altísimas, porque lo que usaron fue dosis 10 veces superior a la recomendada en humanos. Es muchísimo. Es nosotros ponerle 70 cartuchos de anestesia a un paciente donde su dosis máxima son 7. Entonces, es bastante alta esta dosis. E incluso en estas dosis, pues se vio que no hay cambios, que no hay daño, no hay toxicidad, no existe esta parte. Y desde luego también nos comenzamos a preocupar por la madre, si es bien tolerada por la madre. Y hay una muy buena tolerancia en la madre. ¿Por qué? Porque recordemos que Medicaín se comienza a metabolizar en sangre. Medicaín comienza su metabolismo en sangre. Ahí es en donde se inactiva. Y eso nos lleva justamente a la parte de la vida media. Recordemos lo que les mencionaba, que la vida media es cuánto tiempo necesita el medicamento para poder degradarse en 50%. Y entonces, al saber nosotros que Medicaín necesita media hora, recordémoslo, es la parte derecha de la gráfica, necesita solo media hora para metabolizarse, el anestésico con el metabolismo más rápido que tenemos, pues entonces, si lo graficamos y tenemos la concentración total y comienza a pasar las vidas medias, sabemos que en la primera vida media, el 50% de esto que está activo se va a degradar. Nos va a quedar el otro 50% activo. Segunda vida media, nos va a quedar solamente un porcentaje menor y así nos vamos a ir. 25%, 12.2% de lo que va quedando activo.
Quinta vida media nos va a quedar hasta un 3.05%. Esto quiere decir que la permanencia en sistema activo es de 2.5 horas. Es muy difícil que lleguemos a un 0%. Realmente es muy difícil que lleguemos a un 0%, y hay estudios que han visto que los pacientes en su primera orina después de haber sido anestesiados, sueltan en la orina hasta un 4%, que es muy poco realmente, hasta un 4% de articaína activa. Entonces, si se sale del sistema, eso es bastante bueno, porque yo estoy viendo que me queda hasta un 3.05%. Si el paciente soltó un 4% que se encuentra activo, yo sé que ya no le va a quedar articaína en el sistema, ya lo está soltando. De repente preocupa un poco porque si lo comparamos con lidocaína, que es mucho más lenta en su vida media y los pacientes sueltan hasta un 15% de anestésico activo, comenzamos a pensar que sí se queda mucho tiempo, mucho tiempo el anestésico activo en sistema. Y si aumentamos las dosis, que regularmente lo tenemos que hacer por la poca profundidad de la anestesia, entonces, pues estamos aumentando estas concentraciones, estamos dejando mucho tiempo un anestésico en sistema activo. Por lo que, pues sí, no nos encanta que el paciente tenga medicamentos activos por tanto tiempo, cuando incluso la consulta, el tratamiento fue el día de ayer y hoy sigue con anestésico activo por las concentraciones que se colocaron y por la lentitud que tiene el metabolismo. Y vamos a pasar por último a este último tema, ya para poder pasar a sus preguntas, de la aguja. Porque recuerden, la anestesia pues va infiltrada. El paciente a veces no le preocupa tanto el cartucho, le preocupa la jeringa, le preocupa la aguja, porque es lo que él ve. Y él dice, ay, no, es que las agujas son muy grandes, son larguísimas, y no es lo que duele, el piquete, etcétera. Vamos viendo cómo también una excelente aguja ayuda a manejar todos estos niveles de ansiedad de los pacientes. Y eso se hizo una investigación justamente aquí en la ciudad de Guadalajara. Se hace una investigación en donde comienzan a ver el por qué algunas agujas se siente como que rasguñan al paciente por dentro. Si ustedes han experimentado eso y se han preguntado, bueno, ¿por qué sucede eso que siento como si arañara al paciente por dentro? No es que el paciente esté súper fibroso. Perdón. No es que el paciente esté muy fibroso, es que realmente las agujas tienen algunas rebabas del metal. La fabricación, pues, deja de ser excelente para quedarse en buena y tener unas rebabas del metal dentro de su fabricación. Y eso es lo que sentimos nosotros. Imagínense, nosotros lo sentimos a través de la jeringa, del guante, de todo. Pues el paciente claro que lo siente. Y el paciente sí dice, ay, la jeringa y la aguja pasaron por todo esto y sentí perfectamente todo el trayecto. Cuando se analizó Septoject, el doctor Espinosa, que es el autor de este estudio, analiza Septoject, él ve que no hay rebabas de metal, no hay rastros de residuos metálicos. Y adicionalmente, pues la aguja tiene ciertas características que hacen que el manejo del dolor sea mucho mejor. ¿Qué beneficios me da una aguja de alta calidad? ¿Qué beneficios? Bueno, estos, es una penetración mucho más suave. Tener 3 biseles, ustedes los están viendo en la imagen de arriba. En la de la derecha se aprecia mucho mejor los 3 biseles que tiene para no pinchar, sino desplazar los tejidos, hacer un ligero corte. Esta aguja hace un ligero corte, no un pinchazo, no está perforando el tejido. Entonces tenemos menor lesión tisular, tenemos esta sensación del pinchazo que es mínima. Y desde luego, al tener estos 3 biseles, cuando nosotros necesitamos manipular dentro, cuando necesitamos mover, por ejemplo, en la técnica mandibular, que necesitamos movernos un poco, bueno, esto
facilita la manipulación de la aguja, porque a los lados puede moverse perfectamente gracias a sus 3 biseles. Y esto, bueno, también tenemos que agregar que hay ciertas características que tenemos, como es un baño de silicón, que también en los cartuchos Medicaín tiene un baño de silicón, para que sea una infiltración muy suave. Que sea una infiltración muy suave y que sea una infiltración de alta calidad. Recuerden que tenemos que poner un cartucho de anestesia en 1 minuto. Que no sea rápida la infiltración del anestésico. Tiene su triple bisel, un acero de alta resistencia y tiene un roscado muy estable. El roscado ya está prefabricado para que lo podamos colocar en nuestra jeringa y entonces la aguja quede completamente estable, que no se nos salga la aguja a la hora de nosotros destapar la jeringa. Y eso nos lleva a la jeringa. Una jeringa que particularmente a mí me agradó mucho por lo ligera que es. Esta jeringa, es un diseño pues bastante agradable a la vista. Y es importante esto, que no sea imponente. Una jeringa imponente, pues el paciente dice, ay caray, son fisgones los pacientes son fisgones. Y van a voltear a ver la jeringa, aunque ellos no quieran. Si nosotros usamos jeringas que no son tan imponentes, le estamos demostrando al paciente de, soy suave, soy ligero, no te preocupes, todo va a estar bien. Ese mensaje realmente es el que manda una jeringa de este tipo, que no sea imponente. Puede parecer extraño, pero créanme, es muy cierto. El instrumental manda mensajes al paciente. Le dice al paciente, tranquilo, este doctor trabaja con ligereza. Y eso es lo que nosotros queremos impartir a los pacientes. Esta jeringa viene con dos modos, viene con arpón y sin arpón, seguramente con arpón, que es la más popular, donde nosotros hacemos la aspiración manual. Pero sin arpón, quiero que vean la imagen de la izquierda. Es muy notorio cuando tiene o no arpón. Y vamos a ver la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha, la jeringa de la izquierda es la que no tiene arpón. Y es autoaspirante. Vamos a ver más grande esta imagen. Es autoaspirante. Vean el pivote que se encuentra del lado de donde iría la cabeza del cartucho. ¿Para qué queremos ese pivote? Bueno, al no tener arpón necesitamos algo que nos cree una presión negativa dentro del cartucho para que pueda aspirar y nosotros saber si no estamos depositando el anestésico en torrente sanguíneo. Y entonces este pivote lo logra. Nosotros hacemos la presión del cartucho y primero hay una aspiración y entonces comienza la inyección. Entonces, cuando estemos utilizando jeringas autoaspirantes, hay que hacer una ligera presión y no continuarla. Ligera presión y soltar para que haga esa aspiración y nos aseguremos que no estemos en vaso sanguíneo. Y entonces continuamos con nuestra inyección. En la jeringa con arpón, bueno, la aspiración es completamente manual. Las dos tienen exactamente la misma calidad de fabricación. Acero, una sola pieza. Estas no se desarman. Y al ser más pequeñas, al ser más ligeras, se pueden manejar mucho mejor dentro del autoclave, en las bolsas medianas, que a veces tenemos que desarmar nuestra jeringa para poder esterilizar. Aquí no es necesario. Y otra cosa adicional, y este ya es para terminar, bueno, que esta jeringa viene en tamaños. Desde luego que la parte del cartucho es estandarizada para el cartucho de 1.8 mililitros, pero lo que es la parte del pulgar y la parte donde sujetamos con los dedos índice y medio, donde sujetamos la jeringa, pues aquí sí cambia un poco. Estamos en jeringas chicas, jeringas medianas, jeringas grandes. Esto pues va porque pues, no todas las personas somos iguales y esto es como los zapatos. Nos vamos a comprar el que mejor nos quede. Ya nos gustó ese modelo, pues simplemente hay que buscar el que mejor nos quede y con el que mejor vamos a poder trabajar. Si manejamos todo esto, vamos a poder controlar a nuestros pacientes. Vamos a poder hacer un excelente manejo del dolor, manejo de la ansiedad,
manejo de la perspectiva del paciente hacia nosotros, con algo que hemos tenido toda la vida en el consultorio, que es la anestesia. Entonces, como conclusión, yo sí les dejo que la anestesia no la debemos de dejar de lado, no debemos de prestarle menos atención, debemos de estar muy al pendientes de la calidad del anestésico, de cómo el anestésico me ayuda a manejar a mis pacientes y cómo puedo utilizar el anestésico como una herramienta incluso para incrementar el negocio que es el consultorio, ¿no? Es una realidad, el consultorio es un negocio. Prestamos servicios de salud, desde luego, pero el anestésico es un argumento excelente para poderles decir al paciente, mira, trabajo de esta manera, trabajo con esta calidad y manejo a los pacientes de esta manera. Y pues bueno, les dejo una manera de contacto, si gustan contactarme. De repente sí tardo un poco en responder, pero bueno, sí estoy en varias cosas, pues haciendo muchas actividades, entonces siempre respondo, pero sí, a veces suelo tardarme un poco. Y no me queda otra más que agradecer a Inteligencia Dental por alojarnos en su plataforma para poder transmitir este tipo de conocimientos. Agradecer desde luego a Septodont, agradecer a Cointernacional, que pues también son los que hacen posible que esto suceda. Y si hay preguntas, bueno, con gusto poderla responder. Espero que estemos en tiempo, no lo sé. Gracias, muchas gracias, doctor Paul. Sí, efectivamente, hay preguntas de la audiencia, pero bueno, primeramente felicitarte por esta extraordinaria conferencia sobre manejo del dolor. Igualmente, agradecer también a los casi 300 doctores que esta mañana nos están haciendo el favor de acompañarnos. Y pues bueno, sin más, yo los invito a que pasemos precisamente a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a permitirme iniciar con la siguiente, que es del doctor José Pedro Cruz Valles. Y dice, ¿alguna contraindicación para niños? La dosis. Pues sí, definitivamente sí se tienen que revisar las dosis. La dosis en niños, pues sí, no va a ser idéntica a los adultos porque estamos hablando de diferencias de peso. Afortunadamente, diferencias metabólicas son pocas, pero lo vemos que en menores de 4 años es una de sus contraindicaciones. O sea, por lo que respecta a articaína, por lo que respecta a medicaín, es no lo utilices en niños menores a 4 años. Esa es una de sus contraindicaciones. Y lo otro es, vigila la dosis. Yo recomendaría reducir por mitad las dosis en niños. La profundidad y la potencia que tiene Medicaín para poder anestesiar es suficiente para que con un cuarto de cartucho o la mitad del cartucho nosotros tengamos un sitio bastante bien anestesiado del niño. Pero sí, vigilar esas dosis, vigilar muy bien el peso del niño y edad del niño. Gracias, doctor Paul. Pasamos ahora a otra pregunta por medio de Facebook. La doctora Liz hace el comentario, pero es más tóxica. Quiero pensar que se refiere precisamente a la articaína. Sí, articaína ha tenido lo que yo le llamo una pequeña satanización. Articaína sí ha sido considerada, por alguna razón, como algo tóxico, ¿no? Hay que saber que todos los fármacos son tóxicos. Hay que saber que todo lo que introducimos al cuerpo, pues va a tener toxicidad. Es por eso que de los fármacos se hacen perfiles toxicológicos, que es como los artículos que vimos. Un perfil toxicológico de esta anestesia.
no consideraría yo más tóxica la articaína por el hecho de que la inactivación es en sangre, de que su inactivación es en sangre. Muchas veces, y desde que yo estudiaba, a mí me decían, es que la articaína es muy fuerte, es que es un anestésico muy fuerte y no se utiliza porque es muy fuerte. Entonces, eso de muy fuerte a mí se me quedó muy arraigado porque decía, es que, pues sí es cierto, es muy fuerte. Cuando comienzo a conocer más, me doy cuenta que ese muy fuerte es en realidad que la potencia del anestésico es mayor, pero todo tiene un porqué y lo vimos aquí. La potencia del anestésico es mayor porque es más liposoluble, porque reacciona mucho mejor dentro del cuerpo. Su perfil toxicológico pudiera ser ligeramente más elevado que el resto de las sales anestésicas, pero está balanceado con una inactivación 3 veces más rápida. Entonces, si yo inactivo un fármaco 3 veces más rápido y yo puedo anestesiar con dosis más bajas, ¿a qué me refiero? Una técnica infraorbitaria con lidocaína, yo necesitaría un cartucho casi completo para poder anestesiar en una profundidad muy alta, en donde con articaína, con medicaína, yo lo puedo hacer incluso con 1/3 del cartucho. Entonces estoy dando muchas menos dosis en un anestésico que se metaboliza mucho más rápido, 3 veces más rápido, y que me va a tener una profundidad mucho más elevada. Entonces, es una compensación en donde yo les diría, no le temamos a la articaína, hay que saber en dónde utilizarla y cómo manejarla. Gracias, doctor Paul. Obviamente tienes felicitaciones y muchos saludos, por ejemplo, del doctor Raúl Ortega desde Cuautla, Morelos, la doctora Rebeca de Los Ángeles también saluda desde Campeche. Tenemos gente también de Bogotá, en Colombia, la doctora Gravia Teresa Vargas, desde República Dominicana, nos acompaña también la doctora Laura Tapia. En fin, muchos doctores que te mandan saludos y felicitaciones. El doctor Raúl Mauricio Ortega hace la siguiente pregunta. ¿Existe articaína sin vasoconstrictor? Desafortunadamente no. La fabricación de la articaína siempre va acompañada de vasoconstrictor. Es por eso que, y si lo digo, si necesitas una solución sin vasoconstrictor, porque el paciente es susceptible a la epinefrina, porque definitivamente hay una contraindicación de la epinefrina, tenemos soluciones como lo es Scandonest sin vasoconstrictor, Scandonest al 3%. Pero en articaína no vas a encontrar una fabricación sin epinefrina. Lo que puedes encontrar a lo mucho es esta presentación 1 a 200,000 en Medicaín, que va a contener la mitad de concentración de epinefrina. Gracias, doctor Paul. Por medio de Facebook Live, el doctor Luis Lazo dice, buenos días, doctor, ¿ha usado la articaína combinada con prilocaína o con lidocaína como refuerzos en tratamientos largos? Muchas gracias. No, realmente no. No lo he utilizado. Particularmente no puedo hablar de la prilocaína porque es un anestésico que no he utilizado. Es un anestésico que incluso he visto un poco complejo de encontrar en el mercado. Entonces, hablo sobre la misma experiencia que yo he tenido y mi experiencia con prilocaína es nula. Es completamente nula. Con lidocaína, con mi pipecaína sí he tenido experiencia, pero mi combinación, en caso de que quisiera hacerla, porque regularmente no la hago, no hay cuestión de interacción farmacológica, no hay ninguna interacción medicamentosa que pueda dañar al paciente si ponemos dos sales distintas, pero si yo hiciera una combinación, la hiciera con mepivacaína
y con articaína por la cuestión del pH. Requiero pues que sean pHs similares para continuar con la profundidad que se ha logrado. Si mezclara como refuerzo lidocaína y utilizara articaína, pues articaína le va a ganar. Le va a ganar, es 10 veces más rápida. Estamos hablando de 1 minuto contra 10. Le va a ganar, va a comenzar el efecto de la anestesia y la verdad, el efecto de la lidocaína, pues nos quedaría ahí un poco opacado. Una combinación que he realizado, que ha sido mepivacaína con articaína, ha sido la articaína para hacer el bloqueo troncular, hacer mi bloqueo troncular, y la mepivacaína para hacer simplemente una cuestión local a modo de vasoconstricción. Ni siquiera como para obtener una profundización mayor, no, a manera de vasoconstricción. Utilizaría Scandonest al 2%, colocarlo ahí en esos puntos en donde necesito tener vasoconstricción, porque yo ya sé que el bloqueo troncular va a ser efectivo y va a ser profundo con articaína. Gracias, doctor Paul. La doctora Car Soto comenta, doctor, buenos días. ¿Por qué se sugiere que no se utilice la articaína para bloquear dentario? Muy buena pregunta y es una controversia que surgió, ya tiene años esta controversia, y es un reporte, y lo digo tal cual, es un reporte, no es como una serie de reportes, es un solo reporte de una parestesia que surgió en un paciente que usaron articaína. Se lo adjudicaron al efecto de la articaína y en ese reporte, bueno, determinaban de que el uso de la articaína para hacer la anestesia en el dentario, pues no era lo mejor. Y ellos decían, porque causa parestesia. Lo que, pues la verdad yo lo dudo muchísimo porque entonces, ¿qué diferencia habría fisiológicamente y biológicamente? ¿Qué diferencia habría entre anestesiar el dentario y anestesiar el maxilar, anestesiar el infraorbitario, anestesiar el mentoniano, en donde estamos anestesiando tal cual ramas nerviosas? Si la articaína fuera la causante de las parestesias, los reportes, o sea, surgirían como plaga. Fueran reportes tras reportes de que la articaína está causando parestesia sobre las ramas nerviosas. Entonces, no estoy yo muy de acuerdo con el aspecto de la parestesia con el uso de la articaína. Voy más a que esa parestesia surgió por cuestiones físicas y fue una parestesia temporal, de hecho, fue temporal. Por cuestiones físicas, un pinchazo con la aguja, que ahora sí, el doctor tuvo una puntería, pero extraordinaria, y llegó justamente al nervio, ¿no? Entonces, se pincha un poquito, se rompe la capa de mielina del tubo neural, y hay una recuperación un poco lenta, pero va más hacia eso. Muy bien, gracias, doctor. El doctor Héctor Morelos Canseco dice, buenos días, muy buena plática. He utilizado anestésico articaína Septodon con excelentes resultados. Sin embargo, la he usado de otra marca, Seiko, misma concentración y dosis, pero no tiene la misma eficacia ni duración. ¿Es posible esto y por qué? Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Híjole, pregunta complicada, ¿eh? Pregunta complicada porque estamos hablando de dos productos que tienen una fabricación muy buena, que tienen muy buena reputación.
Aquí mi respuesta sería, no lo sé. No, no podría yo dar algún punto específico de decir, esta te funcionó por esta razón, esta te funcionó por esta otra razón. Eh, es un poco complejo de decir. Eh, Ahora sí que va en la experiencia de cada quien. Seguramente podemos encontrar en algún otro clínico una experiencia contraria, una opinión contraria, y, y con esto incluso no encontraría yo una explicación un poco, pues, certera. Ahí sí, la verdad, mi respuesta sería, no lo sé, no lo sé. Yo creo que va más por experiencias personales. Gracias, doctor Paul. La doctora Zully Beat, por medio de Facebook, pregunta, doctor, buenos días. ¿La articaína puede ser indicada para actos quirúrgicos de tiempos largos? Saludos desde Jalapa, Veracruz. Sí, 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 sí. Para procedimientos quirúrgicos que necesitas 2 horas, necesitas 2 horas y media, te lo va a cubrir perfectamente, perfectamente. Las gráficas que mostré y lo que nos dice la literatura, nos dice que de anestesia pulpar, ya definitivamente la pulpa, nos va a dar 120 minutos precisos. Pero la anestesia tisular, toda la mucosa, todo esto, por la misma experiencia propia que he tenido, te puedo decir que se va hasta 3 horas. Entonces, si están haciendo un procedimiento, dígase la extracción de un tercer molar, la extracción de una biopsia, la eliminación de un torus, una regularización de proceso para la colocación de una prótesis, para reparar mucosas, quitar épulis, todos estos procedimientos que nos metemos con tejidos que realmente quirúrgicamente sucede más, se cubre perfecto, cubre a la perfección el tiempo. Lo cubre excelente. Gracias, doctor Paul. La doctora Claudia Vargas comenta, doctor Franco, ¿sigue siendo válido el uso de anestésicos tópicos para bajar la ansiedad? ¿Existe la articaína tópica? No, no, la tópica sigue siendo benzocaína. Sigue siendo benzocaína. Y ahí tengo una anécdota un poco curiosa. Para mí, el anestésico tópico es, pues es pues es una pantalla, la verdad. No hay una diferencia muy grande entre decir pongo tópico, poco no, pero a como lo preguntó, sí, sí ayuda mucho para la ansiedad. Y el paciente dice, ay doctor, ¿no tiene de la cremita que duerme antes de que me ponga el piquete? Úsenla, úsenla y van a sentir esa diferencia en el manejo de la ansiedad. La anécdota que yo les decía es que yo no uso anestesia tópica, yo no uso el- bueno, la crema para dormir las mucosas, pero un paciente sí me dijo, oye, no tienes, es que mira, la verdad, y yo lo noté muy ansioso, lo que hice fue decirle, sí, sí tengo, tomé un poco de vaselina y le dije, nada más que tengo una que no sabe a nada, perdón, casi siempre saben a cereza, cosas así, no, no, no importa, usted póngala, puse un poco de vaselina, lo puse en un hisopo y entonces lo dejé en el sitio. Iba a anestesiar infraorbitario, lo dejé en el sitio, le dije vamos dejándolo un minuto y entonces ya se te va a dormir. Y yo le dije, estas cremas no son muy profundas, nada más pues es para que no sientas el piquete. Sí, yo sé, por eso me gustan, listo. Pasó el minuto, quito el hisopo, anestesio, y el paciente me dijo, es que la verdad a mí me gusta que usen la crema. Me siento mucho mejor, no sentí nada. Es un placebo perfecto. O sea, lo utilicé como un placebo y dije, ahí me indica realmente que la anestesia tópica, pues
no causa una diferencia muy significativa en si el paciente siente o no la aguja. También tiene mucho que ver la aguja que utilizo y el anestésico que utilizo. Pero, pues sí, ahí está, sí sirve para bajar la ansiedad. Gracias, doctor Paul. Si te parece bien, vamos con 2, 3 preguntas para finalizar esta sesión. Por Facebook, la doctora Laura pregunta, ¿entonces es segura para embarazadas? Y sí lo es, pero hay que seguir los lineamientos que nosotros tenemos de la Asociación Dental Mexicana. Hay que siempre seguir esos lineamientos. Primer trimestre del embarazo, a las embarazadas pues no les podemos hacer. Solamente debemos de llevar control de placa, mantenimiento periodontal y atención de emergencias. Si tu paciente llega a tener una emergencia, algún golpe y se fractura un diente, necesitas entrar a hacer tratamiento de endodoncia y usas articaína, desde luego, pues es segura para usarse. Eso no quiere decir que entonces podemos usar indiscriminadamente la articaína en todas las pacientes embarazadas. En el primer trimestre tenemos lineamientos que debemos de respetar. Segundo trimestre, tener una vigilancia farmacológica. Ya podemos hacer ciertos procedimientos mayormente restaurativos. Los quirúrgicos todavía se limitan por la cuestión, bueno, de que también hay protocolos que nos indican el uso de antibióticos, etcétera. Y a esto me refiero con la vigilancia farmacológica, ¿no? Tener cuidado con eso. Tercer trimestre es el más seguro de los 3. Sin embargo, es el más difícil de la atención, porque ya en este caso la mujer embarazada, pues es muy difícil que nosotros podamos tenerla en el sillón dental 40 minutos, 1 hora, ya con el tamaño del bebé, con el peso del bebé, son citas muy cortas. Mis citas de mantenimiento periodontal para pacientes en el tercer trimestre no duran más de 20. O sea, son 10 minutos, es de vamos a vigilar, vamos a controlar un poco de placa y listo, a tu casa. Nada más me quiero asegurar de que no esté inflamada, de que no esté cayendo en enfermedad periodontal. Pero si seguimos esos lineamientos y tenemos la necesidad inminente de utilizar articaína, no hay que superar dosis, no hay que abusar de su uso y hay que saber que estamos en un territorio seguro. Gracias, doctor Paul. La doctora Bárbara Otero hace un par de preguntas. Buenos días, ¿qué marca es la jeringa que mostró y qué hacer en caso de alergia a la anestesia? Ok, excelente pregunta la de la alergia. La marca de la jeringa es Septodont. Septodont es quien fabrica esa jeringa y se distribuye igual con esa misma marca. La alergia. Híjole, siempre tenemos que estar nosotros preparados ante cualquier procedimiento, ¿no? No sabemos qué paciente me va a salir alérgico a qué sal. Recuerden que las alergias no solamente las tenemos, a veces las desarrollamos. Nadie está exento a desarrollar una alergia a cualquier sal, ¿eh? Puede ser lidocaína, mepivacaína o articaína. ¿Qué hacer? Bueno, siempre tener antihistamínicos, siempre tener algo de emergencia. La dexametasona en este ámbito nos ayuda mucho. Poder tener dexametasona inyectable, desde luego, para poder estabilizar al paciente. No lo estamos sacando del proceso alérgico. Y cada paciente va a reaccionar distinto. Puede haber pacientes que sí surja un rash, que surja mucha comezón, alguna dermatitis, perdón, una reacción oftálmica, que haya una secreción de mucosa un poquito más exagerada, mucho lagrimeo. Estas reacciones son hasta cierto punto controlables. Al que no queremos caer es al shock anafiláctico. Shock anafiláctico siendo la reacción alérgica más peligrosa de todas. Esto es mortal. El paciente se puede morir en el sillón dental. Algo que podemos hacer es tener dexametasona en nuestro consultorio a manera de estabilización. Es dexametasona, llamar a emergencias y tal cual decir, tengo un paciente en shock, en el caso de que suceda eso.
O tengo un paciente con dermatitis, dexametasona, suspendes tratamiento. En ese momento tu cita acaba de terminarse y por favor, vete a urgencias para que te atiendan esta cuestión alérgica. Y de manera inmediata al historial clínico del paciente le agregas, el paciente es alérgico a esto. Y continuamos. Gracias, doctor Paul. Pues vamos a pasar a la última pregunta, para también ya no forzar tanto la garganta. Entendemos que estás un poco enfermo y aún así, bueno, estás aquí impartiendo esta conferencia. La doctora Guadalupe Toribio comenta, me perdí un poco, entonces, ¿la concentración de 1/100,000 es la indicada para pacientes con enfermedades sistémicas o la de 1/200,000? Sí, es 1/200,000. Y sucede mucho esta confusión porque si vemos el 200,000 y decimos es más alto, pero es simplemente porque una parte la dividieron entre 200,000 partes. 1/200,000 es el anestésico que vamos a utilizar para, pues, proteger a estos pacientes con cuestiones sistémicas controladas. Ojo, controladas. Pacientes sin control, no los tratamos de la misma manera. Pacientes controlados, 1/200,000, porque va a tener la mitad de epinefrina. 1/100,000 es la concentración normal, y esto lo vamos a utilizar en pacientes que no tienen ninguna susceptibilidad y que no tienen ninguna cuestión sistémica que nos impida trabajar. Gracias, doctor Paul. Pues el resto de las preguntas que por cuestiones de tiempo no alcanzamos a mencionar esta mañana, se las haremos llegar al doctor Paul Franco para que tenga bien responderlas posteriormente. Igualmente él ha compartido ya su correo en la última diapositiva y estoy seguro que podrá responderles si lo contactan directamente. Antes de cederle los micrófonos nuevamente al doctor Paul para unas últimas palabras al auditorio virtual, quiero agradecerles nuevamente a todos los que han hecho posible la realización de este webinar, especialmente a nuestra audiencia, a Inteligencia Dental, a COA, a Septodont por su patrocinio, y los invitamos, queridos idontonautas, a que vuelvan a conectarse el próximo martes 18 de septiembre, dentro de una semana, a las 10 de la mañana, día en que tendremos una sesión más con el doctor Mario García Briceño, quien en esa ocasión nos hablará sobre regeneración ósea con materiales aloplásticos. Mientras tanto, se despide su amigo Fernando Flores. Adelante, doctor Paul. No, nada, realmente agradecer de nuevo a que se pueden hacer este tipo de conferencias virtuales, agradecer muchísimos a todos los espectadores, agradecer todas sus preguntas y pues nada, realmente continuar con esta divulgación científica que es fantástica. Inteligencia Dental como plataforma que se encarga de estar pues, reuniéndonos aquí con el mismo gusto, que es el gusto de aprender. Pues nada, muchas gracias y que tengan un excelente día a todos. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de COA Internacional. Gracias, doctor Paul Gómez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Gracias, Fernando Flores de Septodont. Gracias a ustedes, queridos idontonautas. Les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 738. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodont. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Gracias a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual IMAS en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual
para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.